A ver, ¿qué dice? A ver, hay una iglesia unitaria llamada La Luz del Mundo que dice tener un apóstol elegido por Dios. Hay apóstoles elegidos por Jesucristo en estos días. Sí, la palabra unitario, que por cierto yo en uno de mis páginas web tengo ahí un error que tengo que corregir, que le pusieron unitario en vez de unicitario, cuando hablo de las iglesias unicitarias. Pero la iglesia unitaria no cree que Jesucristo es Dios. La iglesia unicitaria cree que Jesús es el Padre y que Jesús es el Espíritu, que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son Jesús. Hay una iglesia unicitaria llamada La Luz del Mundo que dice tener un apóstol elegido, exacto, Samuel y Joaquín. Es una iglesia que está en Guadalajara, Jalisco. No es una iglesia, es una secta que han sido acusados de abusos terribles a menores. Es horrible. Y por supuesto que no son apóstoles de Cristo. Y en esta iglesia no solamente se les tienen como apóstoles, sino como ocupando el lugar mismo de Cristo. Se les rinde pleitesía, se les rinde prácticamente adoración. Es una idolatría y es una falsedad de esta iglesia. Y no hay apóstoles con A mayúscula, porque los apóstoles, sus nombres están escritos en la Nueva Jerusalén y se menciona en el libro de Hechos, capítulo 1, cuando vamos a buscarlo, Hechos, lo voy a leer, Hechos capítulo 1. Dice que, permítame tantito, dice los que estaban reunidos, permítame tantito. Alguien pregunta aquí, dice, Pedro se puso en pie diciendo, hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús, porque Judas era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio, un ministerio muy específico. La palabra apóstol significa alguien comisionado con la autoridad de Jesús, alguien comisionado con la autoridad de Jesús, y obviamente estamos hablando del Jesús histórico en su ministerio terrenal. Dice, pues con el precio de su terrible infamia adquirió un terreno, etcétera, etcétera, habla que se suicidó. Y dice, pues en el libro de los Salmos está escrito, ok, verso 21, por tanto es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, fíjate cómo el criterio que se utiliza para poder sustituir a Judas que se ahorcó por alguien más de los discípulos de Jesús que estuvo con ellos para ser llamado apóstol, porque Jesús intencionalmente tuvo 12 como el número de las tribus de Israel, mostrando que Dios estaba creando un nuevo pueblo de Dios a través de su redención como el Mesías. Así como las 12 tribus en Israel eran el pueblo de Dios, ahora había un nuevo pueblo bajo los 12 apóstoles de Jesús, los 12 apóstoles del Cordero de Dios, que es Jesucristo. Dice, por tanto es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió o entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros Jesús fue recibido arriba en el cielo, uno de nosotros, uno de ellos se ha constituido testigo con nosotros de su resurrección. Entonces presentaron a José llamado Barsabás, el que también llamaban el justo, y a Matías. Después de orar, dijeron, tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio y apostolado del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces aquí vemos que hubo una sustitución de Judas y el criterio era que era alguien que había sido testigo del ministerio terrenal de Jesucristo, que había estado con Jesús, había sido enseñado por Jesús y había visto el bautismo de Jesús cuando el Espíritu descendió sobre él como paloma y el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien me complazco, que vieron ese testimonio poderoso del Padre sobre Jesús, que uno de ellos fuera hecho testigo de eso hasta haber visto a Jesús que fue arrebatado para ser crucificado y que estando muerto fue levantado de entre los muertos con poder. Alguien que fue testigo desde el bautismo de Juan hasta la resurrección de Jesucristo y que fue enseñado por él entre sus discípulos en su ministerio terrenal. Ahora la pregunta, los que hoy se llaman apóstoles en las iglesias, ¿pueden decir que fueron testigos de esto? No. Ahora, la pregunta muy válida es, ¿dónde queda el apóstol Pablo? Porque el apóstol Pablo es verdad que no fue testigo
del bautismo de Jesús, ni de su resurrección en el momento en que resucitó. Pero Pablo sí fue testigo del Jesús resucitado porque tuvo un encuentro con Jesús que le tumbó con una luz que lo cegó y tuvo que venir Ananías y orar por él para que le devolviera la vista. Fue respaldado por un profeta de Dios por parte de Ananías, que sabía que era un instrumento escogido por Cristo para llevar su nombre en presencia de los gentiles y de los reyes. Entonces el trato de Pablo fue una excepción a la regla, porque por eso dice en 1 Corintios 15 que se apareció a Cefas, a Pedro, y luego a los 12, y dice, y al último, como uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. O sea, él sabía que él había nacido fuera de tiempo. Y dice al último, no está hablando, de ahí en adelante no vemos más personas ser nombradas apóstoles. Hay apóstoles con A minúscula, porque el Nuevo Testamento se escribió en griego y en el idioma griego apóstol es alguien comisionado con la autoridad. Entonces las iglesias comisionaban personas para las misiones, para ser enviados a predicar a Cristo en alguna región, dejar establecido un grupo de discípulos de Jesús, establecer una nueva iglesia. Entonces, en ese sentido, hay apóstoles como personas comisionadas y enviadas por las iglesias, pero apóstoles con A mayúscula de Cristo. Vemos a Pablo como el último de esos apóstoles y después la historia de la iglesia es silenciosa. No vemos a apóstoles en el tiempo de Jerónimo, no vemos apóstoles en el tiempo de Agustín, no vemos apóstoles en el tiempo de Tertuliano, no vemos apóstoles en el tiempo de Wycliffe o de Tyndale o de los reformadores o de Juan Hus, o en el tiempo de Lutero o en el tiempo de Calvino. No vemos apóstoles en el tiempo de Juan Wesley. No vemos apóstoles a través de la obra en los moravos, por ejemplo, o entre los bautistas, que eran los puritanos que salieron de Inglaterra huyendo por libertad religiosa. Lo vemos hasta 1990 en la escuela, el Seminario Teológico de Fuller en California, que un profesor que se llama Peter Wagner comienza a hablar acerca de los apóstoles, como un oficio presente en la iglesia. Pero estamos hablando de siglos y siglos y siglos y siglos donde no había apóstoles ni profetas en la iglesia como oficios. Entonces tenemos que tener cuidado cuando vemos esa ausencia. Y en nuestro tiempo, ya a cada rato veo de repente el apóstol fulanito, el apóstol menganito, o hay un gran evento y va a venir con nosotros el apóstol tal y tal. Y de repente se oyen unas historias escandalosas de fraude, de robo de dinero, de inmoralidad entre estos supuestos apóstoles. No debemos usar estos nombres, porque cuando hablamos de un apóstol es algo que tiene una proporción bíblica gigante, ¿no? Leemos en la Biblia, dice el apóstol Pablo, dice el apóstol Pedro, y de repente decimos, y va a venir el apóstol Sergio, y va a venir el apóstol, no sé, el Juan García, va a venir el apóstol tal y tal, y eso convoca una autoridad de proporciones bíblicas, y luego llegan con falsa doctrina, contaminando las iglesias con falsa doctrina y enseñando unas herejías terribles. Bueno, vamos a ver, continuar aquí.